así arrancamos con el próximo. Terminamos con números racionales diciendo que empiezan a completar la recta numérica. Está casi completa. Cuando digo casi, por eso se llama denso. Ese casi quiere decir que hay huequitos todavía. Y esos huequitos que hay allí están dados, acá sigue hablando de fracciones, están las expresiones de final. Fíjense que acá está lo que yo les explicaba anteriormente, acá ya está escrito, o sea que ustedes lo pueden revisar si tienen alguna cuestión. Una cosa importante que dice acá, que yo no se las aclaré cuando vimos fracciones allá la clase pasada, no recuerdo, es que siempre nuestro denominador tiene que ser distinto a cero. ¿Bien? No puedo tener una fracción con denominador cero, porque la fracción indica división, entonces no puedo dividir por cero. Seguimos acá, esto ya lo vimos, aparecen diferentes tipos de números, ahí dicen cómo pasarlos, ahí tienen un trabajo para ustedes, y caemos en el último conjunto numérico que son los números irracionales. ¿Está? Recuerden, los números que teníamos eran naturales, enteros, racionales, y quedaban huequitos que dijimos que los van a llenar los irracionales, que son aquellos números que los podemos caracterizar, por ejemplo, como primera definición, aquellos números que estén debajo de una raíz y cuando yo voy a la calculadora me da una especie de número decimal. ¿Por qué digo esto? Porque este raíz de 2 es 1,41, 42 y sigue. Pero ¿qué pasa? Tiene infinitas cifras todas diferentes, o sea, no es un decimal exacto, y tampoco es un decimal periódico. Por lo tanto, no es de lo que nosotros veníamos trabajando hasta ahora. Por eso se llaman, por eso forman un nuevo conjunto numérico, que es el conjunto de los irracionales. Generalmente están debajo de una raíz y su resultado no es un número exacto, es un número que parece un decimal, pero cuando miramos su parte justamente decimal, nos encontramos con que no es ni exacto ni periódico. Por lo tanto, lo llamamos irracional. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 6, o sea, son un montón de números. Y hay dos números especiales, ¿tá? Que son el número pi y el número e. El número pi lo conocen todos, ¿tá? Lo deben haber utilizado. A ver, ¿quién me dicen que lo utilizaron? A este famoso número pi. A ver. Seguro que se acuerdan cuánto valen, pero no sé si se acuerdan. Puede ser que sea para eso, lo de sacar diámetro Muy y ¿cómo es? bien. Una de las opciones en Creo. las cuales... Sí, sí, perfecto. Fran dice radio. Claro, tiene que ver esto con una de sus aplicaciones, a ver si se acuerdan, que por ejemplo, eso que yo dibujé de naranja es una circunferencia. El diámetro, la superficie de esa circunferencia, que sería lo que está pintado en naranja, era una formulita que decía pi por Radio al cuadrado. radio al cuadrado. Y ahí utilizaban ese pi que nosotros utilizamos generalmente 3,14. Muy bien, perfecto, bien Alexiano. Y ahí lo cortaban, ¿ve? Pero este número tiene infinitas cifras decimales diferentes. Nosotros lo cortamos en 3,14 y chao. Pero esa es una de las aplicaciones. ¿Y otra aplicación, si alguien sabe? A ver. O sea, en geometría lo usamos en superficies, perímetros, volúmenes. Otra aplicación de ese número pi. Ay, qué tentación tengo de preguntarle a mis exalumnos. Azul. Micaela, ¿estás por ahí también? Rina. Ay, ay, ay. Está bien, pero se pasó mucho. Se cayó el sistema acá. A ver, ¿en qué otro usaban el pi? A ver, yo les voy a escribir una palabrita que da mucho trabajo en la secundaria, que es en trigonometría. ¿Se acuerdan los sistemas de medición de ángulos? Que ustedes decían que si un ángulo equivale o tiene una medida de 180 grados, ese ángulo tenía una equivalencia en otro sistema de medición que se llamaba el sistema circular de un pi radiano. ¿Se acuerdan de eso?
Uy, sí, me acuerdo, dice Azul. Ese uy primero Azul salió como diciendo, uy, qué mal lo que me viene a decir. Exactamente. ¿Mentría o no mentría? No me acuerdo nada, dice Camila, está perfecto, no hay drama. Ese pi, esto lo tienen que haber dado en sexto año. Entonces, ese pi que también servía para superficies, nos sirve para relacionar la amplitud de un ángulo escrito en otro formato. Bien, me costaba bastante. Bueno, muy bien, no hay problema. Ese pi, que costaba bastante de todas las formas, es un número irracional y no está debajo de una raíz. Y el otro número, Rina, no me acuerdo, dice, eso no se dice, Rina. El otro número, voy a pensar que hiciste todos los trabajos prácticos de otra manera, entonces, Rina. Perdón, anda mal internet, no se escucha bien. Ese número E, ahora sí, a ver, ¿qué es E? Que es otro número irracional especial. ¿Quién me dice en qué participaba ese número E? A ver, si ahora tengo un poco más de... Este, acá hay mucha gente que está en silencio. Ay, no tengo cámara hoy para mirarlo, pero... Ay, a ver, número E. ¿Alguien sintió o alguien nunca entendió lo que es el número E o nunca lo vieron? El pi, al menos lo nombraron, pero el número E, una operación muy linda en matemática, ¿sí? Que se las voy a escribir acá, a ver si se acuerdan. ¿Qué era esto? ¿No era la constante matemática? Sí, es una constante, pero ¿en qué se utilizaba? Logaritmos, dice Alexiana. Sí, se utilizaba el logaritmo. Y había dos tipos de logaritmos. Los logaritmos decimales, que se escribían o se abreviaban con esta que yo escribí aquí en la pantalla, que es log, y lo que ustedes tienen que haber visto en la calculadora, lo que se llamaba logaritmo natural. ¿Está? Ustedes en la calculadora dicen, ¿qué apretamos? ¿Log o in? No es in, es logaritmo natural. Y esos logaritmos, tanto el decimal como el natural, tienen aquí debajo una base que es con la cual nosotros después resolvemos. En el logaritmo decimal, la base es un número entero, mayor que cero. Y en el logaritmo natural, la base, es la característica fundamental, es que la base es el número e. Y su valor, así como pi es 3,14, su valor aproximado, ¿tá? Cuando digo aproximado es porque usamos alguna cifra, porque es un irracional, es 2,71. Muy bien, Fran. Y esto se utiliza mucho en problemas de funciones exponenciales. ¿Sí? Por ejemplo, el crecimiento de una bacteria, el crecimiento de un virus, el crecimiento de enfermedades, el crecimiento de poblaciones, todo esto, este número E va a aparecer por todos lados. Bien, entonces, números irracionales terminan de completar nuestros números reales. ¿Y qué hacen con estos números reales, además de completarlo? Que los dibujamos primero en una recta numérica. Hacen que toda esa recta numérica que está presente ahí dibujada tenga como particularidad que cada número de esta recta numérica esté indicando o esté representado por un valor numérico. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros terminamos de utilizar los números naturales, enteros, racionales e irracionales, la recta numérica se completa. Y a cada número, esto es importante, se lo voy a recordar acá, a cada número con el cual nosotros hagamos una operación, lo vamos a encontrar en una recta. Y a cada punto de la recta se le asocia un número. ¿Está? O sea que si hablamos de la recta numérica ya no hay más huequitos. ¿Está? El conjunto ahora de los números reales, perdón, se denomina un conjunto continuo. Es decir, no hay lugares que no estén representados por un número. Eso es la característica de la recta real. Cada puntito es un número. ¿Bien? Y eso hace el final de los conjuntos numéricos dentro de los reales. ¿Bien? Y queda por ver, que nosotros obviamente no lo vamos a ver, sino que solamente se los vamos a nombrar, los números complejos. ¿Alguien se acuerda de lo que eran los números complejos?
Los números complejos son aquellos en los cuales nosotros vamos a trabajar teniendo en cuenta que aparecen, por ejemplo, a ver si recuerdan esto, un número complejo z, por ejemplo, que diga 3 menos 2i. Y aparece una letra. Y estos números complejos, ¿por qué aparecen? Porque no se podían resolver raíces cuadradas de números negativos. Entonces, como esto no tenía solución de números reales, ¿tá? Yo no lo podía resolver en los números ni enteros, ni racionales, ni irracionales, no había solución para esto. Pues bien, aparecieron los números complejos. Y esos números complejos nos permiten resolver cualquiera de las operaciones que tengamos. Ignacio, profe, ¿me das un ejemplo de número real? Sí, perfecto. Pregunta. Un ejemplo de número real. Ese número que está ahí es un número real. Ese número que está ahí es un número real. Ese número que está ahí es un número real. O sea, ¿qué son los números reales? Son todos los números con los cuales trabajamos. Tengan la forma en que tengan. Fracciones, decimales, raíces, enteros, negativos, positivos, cero. ¿Se entiende, Ignacio? Entonces, perfecto. Cualquier número que trabajes se llama número real. Cuando los números aparecen acompañados de una i, se van a llamar números complejos. De nada, Ignacio. ¿Alguna pregunta, chicos? Con esto damos por terminado el trabajo con los números reales y un repaso rapidito, ¿está? De las diferentes formas y de a qué lugar va cada uno de ellos. Lo que vamos a compartir ahora es el nuevo temita, donde aparece algo que es un poquito, no mucho, que ustedes también han trabajado en la secundaria, que tiene que ver con propiedades de números. O sea, esos números reales que nos sirven a nosotros para escribirlos de diferente manera, también tenemos operaciones y propiedades que nos permiten mejorar a veces alguna cuenta que parece muy compleja. Entonces lo que vamos a empezar a ver, ¿alcanzan a ver todo ahí números reales y propiedades? Pregunto porque mi internet Sí, anda. sí. ¿Sí? Bien. ¿Ven? Este es el último PowerPoint que vamos a trabajar de números reales antes de comenzar con ecuaciones, que va a ser la próxima. Los números reales cumplen determinadas propiedades. O sea, cuando yo estoy hablando de números reales, ya estamos hablando de algo que conocemos. Sirve para naturales, enteros, racionales y irracionales. Todos esos números tienen ciertas propiedades que ustedes siempre lo usaron. Fíjense, ahí están las tres primeras propiedades que todo el mundo conoce. Conmutativa, asociativa y distributiva. Cada una de ellas sirve para la suma. Fíjense que está en la parte de arriba la propiedad conmutativa para la suma, con un ejemplo, y para abajo para el producto. Asociativa para la suma, para el producto. O sea, en las dos de la izquierda estoy trabajando con la suma por un lado y con el producto por otro. Y en la de la derecha, que es la distributiva, estoy mezclando las dos propiedades. Entonces, conmutativa. Si hay algo que siempre se acuerdan de la secundaria, el orden de los factores no altera el producto. ¿Bien? Bueno, eso es la propiedad conmutativa, que yo puedo sumar de una forma o multiplicar de una forma, ¿está? Que el resultado no varía. Fíjense que no aparece ni la resta ni la división, porque no es lo mismo. ¿Por qué no aparece? Porque no se cumple la conmutativa en la resta, porque no es lo mismo hacer 5 menos 3 que hacer 3 menos 5. No se cumple la división, porque no es lo mismo hacer 20 dividido 4 que 4 dividido 20. Por eso aquí están los ejemplos que cumplen la conmutativa, la suma y el producto. Conmutativa, cambiar el orden. Asociativa. Asociativa significa arreglar el ejercicio con paréntesis o asociar o acomodar para que la cuenta quizás me resulte más fácil. Entonces, si hay sumas, me da lo mismo sumar, en este caso, primero A más B y después C, que sumar primero BC y después A. Ahí hay un ejemplo debajo. Después, en el producto igual, multiplico A por B primero y a ese resultado por C. Recuerden que los paréntesis indican
un orden de prioridad en la resolución de los ejercicios. Y del otro lado, primero multiplico BC y después a eso lo multiplico por A. No creo que tengan inconveniente con esto, lo usaron siempre, quizás no lo nombraron tanto, no lo vieron tanto, pero esto es de uso muy común. Y la distributiva, en este caso estamos haciendo la distributiva en el primer cuadro de la multiplicación con respecto a la suma, por izquierda, y en el segundo cuadro de la multiplicación con respecto a la suma, por derecha. O sea, estamos mezclando las dos operaciones, suma y producto. Y acá lo que hacían ustedes era esas famosas flechitas, no sé si la hacían todo, pero se les sugería hacer A por B, que me da este resultado, y A por C, que me da este otro resultado, con el valor que están distribuyendo a la izquierda o con el valor que están distribuyendo a la derecha. Cada uno de ahí tiene un ejemplo, o sea que esto no es muy complicado. Vamos a alguna otra propiedad y empezamos a trabajar con las potencias, donde empiezan a aparecer cosas raras. Porque en la potencia tenemos que distinguir dos elementos fundamentales y hablar con la propiedad que ellos nos imponen. Uno es el exponente y otro es la base. ¿Está? Esos dos elementos me definen una nueva operación matemática que consiste en una multiplicación de la base tantas veces como me lo indique el exponente. Esto es muy fácil, esta operación. El problema es que esto tiene muchas propiedades. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Tanto el exponente como la base, de acuerdo a cómo nos presenten el ejercicio, van a tener muchas complicaciones, porque tenemos que saber todos los mecanismos de las propiedades que hay para no hacer lío con las cuentas. Entonces, ¿qué es una potencia? Es tener un número como base elevado a un determinado exponente que va a ser otro número, cualquiera de ellos puede ser números reales, ¿está? Donde en sí, ¿en qué consiste? En multiplicar todas las veces que el exponente me diga la base. No hay ningún problema. Seguimos y empezamos a ver qué puede pasar con los exponentes. Una propiedad muy simple, dice que si el exponente es 1, ¿está bien? El resultado de la potencia va a ser la base directamente. Esta es muy fácil. ¿Está? O sea que esa le vamos a dar un cuadrito, no creo que haya mucho inconveniente con ese que está ahí. ¿Qué pasa cuando el exponente es 0 y cuando el exponente es negativo? Fíjense algo. Acá hay una aclaración importante que hacer. Para todo número A, o sea, para todo número que sea la base, que sea un número real y distinto de 0. O sea, esta base, ese valor de A, tiene que ser un número real, pero tiene que ser distinto de 0. ¿Y qué más me dice? Que el valor n, o sea, el exponente, tiene que ser un número entero positivo. ¿Está bien? Cuando el entero era positivo, como acá arriba el 1, era la propiedad. Pero ¿qué pasa cuando es 0? Cualquier número elevado a 0 da 1. Y después, ¿qué pasa cuando es negativo? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que nuestros exponentes pueden ser positivos, pueden ser ceros o pueden ser negativos. ¿Qué pasa cuando es negativo? Se invierte, como dicen ustedes, la base. Es decir, vamos a hacer un ejemplo acá para que nos quede claro. Vamos a suponer que nos ponen el número 5 elevado a la menos 2. ¿Cómo resuelvo ese 5 a la menos 2? Primero voy a tener en cuenta que ese exponente negativo no me deja resolver directamente. Yo tengo que hacer volar ese exponente negativo. ¿Y la propiedad qué me dice? Que cuando yo tengo un exponente negativo, para poderlo eliminar de la operación, la base se invierte. Este 5, aunque no se vea, tiene un denominador que es el 1. Por lo tanto, para que ese menos se vaya, el número que va a quedar como base no va a ser más el 5, sino que va a ser un quinto. ¿Y qué pasa con ese un quinto? Sí, lo di vuelta, todo perfecto, pero el exponente 2 sigue estando y ahora es positivo. ¿Se entendió? Entonces, si yo tengo un exponente negativo, me obliga a dar vuelta a la base. Desaparece ese exponente negativo, pero el número, el exponente no desaparece y lo tengo que resolver. Entonces, ¿cómo resuelvo un quinto al cuadrado? Y como dijimos la definición de potencia, un quinto al cuadrado va a ser un quinto
que es la base, multiplicada tantas veces como me lo indique el exponente. O sea, 1/5 por 1/5, y nuestro resultado es 1 sobre 25. Y ahí sí encontramos el resultado aplicando la propiedad cuando un exponente es negativo. ¿Se entendió eso o quieren que hagamos otro? No hay ningún problema. ¿Me puedes dar un ejemplo de exponente cero? ¿Sí? ¿Cómo no? Exponente 0. Elegí un número, el que a vos te guste. 4. 4. Ah, pero fuiste facilísimo, ¿verdad? 4 elevado a la 0. Resultado, por propiedad, 1. Chau. Ahora yo te voy a dar uno más lindo. 1,307 con un arquito en el 7. Todo eso elevado a la 0. ¿Cuánto da? 1. No tengo que pasar a decimal porque la propiedad de la potencia con exponente 0 me dice que cualquiera sea la base, el resultado siempre es 1. Buenísimo. ¿Está? Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Exponente negativo quedó claro, seguro. ¿Todos de acuerdo? Qué silencio, ¿no? Yo sé que esto causa dolores de cabeza. Sé que la calculadora lo salva también, porque poner exponente, ¿qué? Me voy a poner a darlo vuelta. Pongo exponente, que en la calculadora todos lo deben tener al exponente, deben acordarse cómo usarlo. Es el triangulito ese que aparece así, entonces ponen 5 elevado, y entre paréntesis en la calculadora escriben -2, y la calculadora te dice 1 sobre 25, entonces no me vengas con propiedades y esto es mucho más fácil. Tienen razón, pero a veces está bueno saber de dónde salen todas esas cosas. Cuando tienen razón, no vamos a entrar en discusiones. Tienen razón, la calculadora no sale. Yo Bueno, tengo una pregunta. por supuesto, haga. Si te dan una fracción con un exponente negativo, ¿cómo sería ahí? Decime qué fracción te gusta. Viste que acá esto es como Eh, como si fuera un restaurante, le decís, a ver, ¿qué querés comer? Dale. 9 sobre 3. 9 sobre 3. Ah, una más difícil. Camila, bueno, listo Camila, vaya tranquila, nos vemos el jueves, gracias por estar. Porque si haces 9 sobre 3 yo te la voy a simplificar. ¿Sí? Y no va a quedar una fracción. Decime una más difícil. Es que no se me ocurre. Cambia el denominador. Eh, Mira, vos dijiste, lo que yo te quiero decir es esto. Si vos decís 9 sobre 3, yo te lo simplifico al 3 y te queda un 9 dividido 3 es 3. Te queda esto es una fracción aparente. Entonces no nos conviene que sea tan fácil. Vamos a poner 9 sobre 7. ¿Te gustó? dale. Y al exponente lo voy a elegir yo. -2. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo resuelvo esto? Tengo que sacar ese exponente negativo porque no sé resolver potencias con exponente negativo, pero sé que la propiedad dice que para que se vaya, este 9 sobre 7 se va a transformar en 7 sobre 9. Y ahí me puedo decir, ¿y por qué lo diste vuelta? Por obra y gracia de este exponente o de este signo negativo que tiene el exponente. ¿Y qué pasa? ¿Terminó? No, ahora lo tengo que resolver. ¿Se entendió? Eso que hice de dar vuelta a la base fue para sacarle el signo al exponente. Y ahora sí lo resuelvo. 7 al cuadrado es 49. Y ahí estoy aplicando una propiedad que va a aparecer más adelante. 9 al cuadrado es 81. Ahí está. ¿Bien? Genial, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Vamos a adelantar un poquito. 3 propiedades inicialmente en esta página donde las propiedades tienen que ver con que de acuerdo al exponente con el cual nos encontremos, hay 3 propiedades que podemos utilizar. Seguimos un poco más. Esos exponentes, además de ser números, pueden tener 2 tipos de exponentes, pares o impares. Entonces, exponente par, ¿sí? Si la base es negativa o positiva, no me preocupa si el exponente es par. Siempre el resultado va a ser positivo.
O sea, no me importa qué base tenga. Si el exponente es par, seguro que llega a un resultado positivo. En cambio, si el exponente es impar, voy a estar en problemas. ¿Por qué? Porque si la base es positiva, el resultado va a ser positivo. ¿Ven? Base positiva, resultado positivo. ¿Qué pasa si la base es negativa? Es la única vez que una potencia nos va a dar negativo. Entonces, ¿ustedes cuándo tienen que estar preocupados en una potencia? Si ven que la base es negativa y el exponente es impar. Es la única vez, por eso está sombreado esto, que una potencia me da negativo. Todas las demás opciones diferentes nos van a dar siempre positivo. ¿Se entendió? En esta diapositiva no trabajamos con el número que hay como, con el valor, si era un número, si era 0, si era positivo o si era negativo. Trabajamos con que el exponente pueda ser par, que hace las cosas muy simples, o impar, que nos dice cuidado con la base que tengas. Muy bien, si no hay preguntas podemos seguir. Se me ocurre un ejercicio, ahora lo puedo decir, sí. Es bueno porque me contesto yo solo, ¿vieron? Entonces como no hay alguien que no me diga nada, vamos a resolver un ejercicio fácil, que tiene que ver con aplicar las dos cuestiones que vimos antes. Yo les voy a decir a ustedes, resolver menos 3/5 elevado a la menos 3. Resolvemos este y nos despedimos por hoy. A ver si sale bien, si no seguimos hasta las 12. Menos 3/5 elevado a la menos 3. Perdonen los números, pero bueno, sigue siendo el mouse un dolor de cabeza para mí. Y termino la clase con la mano toda dura, así tensionado, porque... pero bueno, ya no lo voy a aprender a manejarse. Ayuda, ¿cómo resuelvo esto? Como ahí hay... No, mejor no. Dale. ¿Qué es lo primero que hay que sacar acá? Dale. Los negativos pueden ser ¿Los negativos o el negativo del exponente? El exponente. Exponente, muy bien. Ese negativo de la base, no te preocupes. El trabajo nuestro va a ser que esto se haga positivo. Entonces, ya sabemos cómo hacerlos. ¿Qué hace para que se vaya ese señor negativo de ahí? Lo das vuelta. damos vuelta a la fracción. O sea que me queda 5 sobre 3. Y si era menos, sigue siendo menos. El que va a cambiar de signo es aquel 3 que está allá arriba. ¿Se entendió? Miren lo que pasa ahora. Tengo base negativa, problema. Exponente impar, problema. ¿Por qué? Porque esto yo lo voy a saber resolver. 5 al cubo da 125 y 3 al cubo da 27. Precioso. Pero ¿cuándo era que daba negativo una potencia? Cuando la base era negativo y el exponente es impar. Entonces este resultado va a ser menos 125 sobre 27. Y ahí aplicamos la propiedad que vimos en la diapositiva anterior con la propiedad ahora de que la única vez que una potencia nos da negativa es cuando se cumplen dos condiciones: base negativa y exponente impar. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, chicos, quedamos en esta diapositiva. No los voy a molestar más por hoy, no los voy a complicar la existencia. Nos vemos el jueves a la misma hora, por este mismo lugar. A la nochecita van a tener subido al campus esta clase, para aquellos que no la hayan